Ok, vamos a abrir en Lucas 24, verso 41. A ver, ¿quién puede leer? Amén. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Padre, te damos las gracias en esta noche por poder estar aquí, Señor. Y dice tu palabra: y cuando vayáis, decid y predicad que el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Y aquí, Padre, estamos tus hijos reunidos, Padre. Tu reino, Señor, está aquí, en este lugar, operando, Señor, a favor nuestro, Señor. En toda dificultad, en todo problema, Padre. Señor, gracias, Señor, que tu palabra, Señor Jesucristo, nos restaura, nos levanta, nos sana, Señor. Y confiamos, Señor, que, Espíritu de Dios, salgamos, Señor, fortalecidos en esta preciosa tarde. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ok, muy bien. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado aquí? Habíamos estado viendo cómo Pedro había negado al Señor. Habíamos visto lo que le ocurrió a Pedro. Pero la Biblia nos dice que después de esto, el Señor es condenado y juzgado. La palabra nos dice que Pilato se lava las manos y dice: ahí está, hagan con Jesucristo lo que a ustedes bien les parezca. Entonces la palabra dice que al Señor lo empiezan a golpear, lo empiezan a pegar. Es un momento triste en la Biblia. Cuando nosotros leemos esta parte, es algo triste ver cómo le golpean y empiezan a decirle: profetiza. No sé, a mí esa parte no me gusta mucho leerla. Entonces, dice la palabra que había un hombre que esa mañana se levantó y se despidió de su esposa, se despidió de sus hijos. Era vísperas de festivo. Más o menos como, bueno, no como hoy. Parece que hoy es festivo porque los niños no han ido al cole, ¿no? Entonces dice que este hombre salió pronto a trabajar. Y se fue a trabajar y seguramente dijo: hoy voy a terminar temprano. Es vísperas de esta gran fiesta, vísperas de la Pascua, y quiero llegar a mi casa pronto. Porque se sabe que cuando llegaba el día de reposo de los judíos, ellos no podían hacer nada, tenían que estar quietos. Y hay una parte en el libro de Isaías que dice: no hagas nada, espera la salvación de Dios. Hay otra parte en la que también la Biblia nos dice que debemos nosotros de movernos. Dice la palabra que los hijos de Isaacar sabían discernir los tiempos y sabían dirigir al pueblo. A ver, ¿cómo les digo? Es importante saber cuándo tú te tienes que mover. Y es importante saber cuándo tú te tienes que quedar quieto. Ok, entonces dice la palabra que este hombre salió a trabajar. Era su último día de la semana y terminó pronto este hombre. Dijo: me voy para mi casa. Y cuando se va para su casa, este hombre, no sé, este hombre no conocía a Dios. Vivía lejos de Dios. Hay personas que, o mejor dicho, cuando vivíamos lejos de Dios, ¿qué hacíamos o qué buscábamos? A nuestro hobby, o a ir a ver la serie, ir a ver la novela. Estabas deseando salir de trabajar para irte a lo mejor a verte con tu novia, a irte a los bares, o decir: hoy ya es viernes, hoy toca disco. Y este hombre estaba así seguramente, lo mismo, pensando en que ya era su último día de trabajo. Entonces dice la palabra que este hombre ya va de camino a su casa, y cuando está de camino a su casa entra a Jerusalén y se encuentra con tremendo espectáculo. Se lo llevaban al Señor de camino al Gólgota. La Biblia nos dice que en ese momento
al Señor se le cae la cruz, ya no podía llevarle la cruz. Y uno de los soldados romanos le mira a este hombre y le dice: tú, carga la cruz y le vas a ayudar ahora tú. Y él dice: ¿pero por qué? Porque nos da la gana, ahora tú le ayudas a este hombre. Este hombre se llama Simón de Cirene. Simón de Cirene ni se pensaba que se iba a encontrar ese día con ese tremendo espectáculo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que su vida no volvió a ser la misma. Fue tal el impacto que tuvo sobre Simón de Cirene lo que le estaba ocurriendo al Señor, que su vida fue cambiada y transformada por el poder de Dios. La palabra nos muestra y nos dice que redimiendo bien el tiempo y hasta lo último el Señor iba a salvar almas. Porque el Hijo del Hombre no vino para que las almas se pierdan, sino para que sean salvadas. Y vemos como aquí un hombre, Simón de Cirene, es salvado en esos últimos instantes, en esas últimas horas del Señor. Iba a ser el penúltimo hombre salvado. La palabra nos muestra en las epístolas de Rufo y Alejandro, hijos de este Simón de Cirene. Su vida fue impactada por el poder de Dios. Él no estaba buscando a Dios. Él se encontró con la salvación. Dice el apóstol Pablo: aprovechen el tiempo. La Biblia dice que el Señor está en la cruz ya en esos últimos minutos. Y hasta en esos últimos minutos dice que se extiende hacia uno de los ladrones que moría al lado de él. Dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 2-0 para el diablo. El diablo dice: bueno, ¿qué pasó? ¿Quién es el que está sufriendo? ¿Quién es el que está venciendo? Y hasta el Señor, hasta el último momento, como decían, murió venciendo. Hay un dicho aquí que dicen que ahora mismo ya se me olvidó el refrán. Entonces, una de las cosas es cómo yo estoy redimiendo el tiempo. Estoy aprovechando ese tiempo, el tiempo que yo tengo en mi día a día, no solamente para orar y para buscar al Señor, sino para servir al Señor, para que personas le conozcan. Dice el apóstol Pablo, es tremendo en las epístolas, cuando exhorta a la iglesia de Corintios, les dice: ustedes, dice, se enferman y ustedes piensan que yo no me enfermo. El día de ayer veía a mi niña que estaba en el parque solamente con ¿cómo se dice? Con la camiseta. Y digo: hija mía, te va a dar el viento y a ver, te vas a poner malita. Yo estaba preocupada por la niña y resulta que me pegó a mí el viento y yo bien abrigado. Entonces va a decir el apóstol Pablo: ustedes se enferman y ¿qué piensan? Que yo no me enfermo. Dice: pero con todo, dice el apóstol Pablo, yo someto mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sea que yo, viniendo a ser heraldo, vengo a ser descalificado. Entonces, dice la palabra que el Señor, en ese último momento, dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me gustó mucho la frase que les compartí este domingo, que dice: el Padre abandona al Hijo, el Hijo muere por el ser humano por causa del pecado, el Hijo es abandonado por Dios el Padre, para que ningún hijo de Dios vuelva a ser abandonado. Amén. Y dice la palabra que entonces el Señor muere, entrega el Espíritu y se levanta al tercer día. Y nos encontramos con este texto precioso. Dice que ellos estaban asombrados. Decía que no se lo creían. Entonces el Señor dice: bueno, ok, tráiganme aquí un pedazo de pescado y un ¿qué? Panal de miel. Un panal de miel. Dice la Biblia que ellos les dieron de comer al Señor. Ya no estaba en un cuerpo
como el nuestro, él ya estaba en un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, completamente al que nosotros el día de hoy tenemos. La Biblia dice que la carne ni la sangre heredan el reino de Dios, sino que vamos a ser revestidos a semejanza del Hijo de Dios. Y dice que ellos le dan de comer al Señor. Algo parecido le pasó a Abraham. La Biblia dice que el Señor visita a Abraham y le dice a Abraham, porque venía la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que Abraham le dice al Señor, espérate, no te vayas, déjame que te sirva algo de comer. Y el Señor le dice, ok, Abraham, hazlo. Entonces se levantó Abraham, se movió para servir al Señor. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es el servicio a Dios, ya no solamente en nuestra relación, sino, como les compartía el domingo que nos compartió tío José, que nos vino a compartir de la parábola de los talentos. En lo poco, ¿qué es lo que yo puedo hacer para Dios? No sé, ir a intercesión, limpiar la iglesia, entregar un tratado fuera. Entonces, Abraham se movió. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Hay una parte que te toca a ti esperar, orar, clamar, pero otra parte que te toca moverte. Entonces, la Biblia dice que Abraham le da de comer al Señor. El Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero en ese servicio vemos de Abraham, el Señor le va a decir lo siguiente a Abraham. Abraham, el próximo año te visito, el próximo año vas a tener un hijo. Y la Biblia dice que Sara estaba escuchando. Sara lo estaba escuchando. Y Sara dice que se rió. Sonrió Sara. Y dice, ¿por qué se ríe Sara? Y dice, pues tu hijo se va a llamar Sonrisa, que es lo que significa Isaac. La Biblia dice que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, y en Sodoma y Gomorra se encontraba un hombre que se llama Lot. Y la palabra dice en la epístola de Pedro, en segunda de Pedro, dice que Lot afligía su alma por Sodoma, por todo lo que se cometía en Sodoma, por todos los pecados que se hacían en Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que Lot sabemos que es el sobrino de Abraham. Entonces, algún momento ellos, Abraham y Lot estuvieron juntos, eso sabemos, ¿verdad? Pasaron un momento difícil, un momento de escasez, Abraham y Lot. Y es un problema cuando uno tiene escasez. Pero ellos supieron esperar en Dios, y dice la Biblia que Dios les bendijo con abundancia. Entonces, ya el siguiente problema ya no fue la escasez, sino la abundancia. La Biblia dice que hubo un conflicto entre los pastores de Abraham y de Lot. Es, como les decía, un problema cuando uno no tiene, pero cuando tiene, uno tiene que saber cómo administrar. La Biblia dice que ellos tuvieron un conflicto y Abraham dice, por no pelear con su familiar, le dice, ok, Lot, tú decide dónde te vas. Si tú te vas para la derecha, yo me voy a ir para la izquierda. Y si tú te vas para la izquierda, yo me voy a ir por la derecha. Tú eres mi familiar. No podemos estar en conflicto. Tú decides, Lot. Dice que Lot miró, y él miró la llanura de Sodoma. Y se veía linda. Se veía con pastos. Dijo, ahí es un buen lugar para mis ovejas. La Biblia dice que allí fue donde Lot se dirigió. Pero una mala decisión para Lot. Por eso es importante que nosotros decidamos dónde vamos a estar, porque puede ser que el lugar donde nosotros decidamos no sea un lugar de bendición. Como les compartí antes, digo, voy a estar con mi familia en el cumpleaños de mis familiares, o voy a estar de fiesta, que parece bonito, pero tarde o temprano eso traerá consecuencias. O voy a estar sirviendo a Dios. Lot no oró, sino vio el lugar. Vemos aquí a dos creyentes, un creyente, Abraham, que se movía por la fe, y Lot, que también era creyente, pero que se movió por vista, no se movió por fe.
y decide y escoge la zona de Sodoma, Abraham dice, ok, yo me quedo con este lugar, porque sea con mucho o con poco, lo mejor de todo es que esté la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y a veces nosotros nos guiamos por la vista. Ese muchachón está guapo, pero ¿cómo está el corazón? O esa muchacha, pero ¿cuál es el corazón? O esa casa, qué linda esa casa. O ese coche. Que no digo que eso sea malo, que si Dios te lo da, gloria a Dios. Pero Lot no se guió por fe, sino por la vista. Entonces Abraham dijo que lo que tú escojas, lo que me quede para mí, con eso yo me conformo. Me recuerdo que hace años atrás estaba terminando mis estudios y teníamos que hacer un trabajo de economía, nos reúnen en grupo y pusieron varios temas y se repartieron entre ellos los temas. Y justamente leía esta parte, o había escuchado esta parte de Abraham. Bueno, Señor, lo que a mí me toque, lo que ellos me dejen. Me acuerdo que me tocó hablar de la empresa. Ya tenía un poquito de experiencia en hablar en público. Dije, bueno, ok, aquí vamos. Ellos no me dejaron ni escoger. Pero cuando me paré ahí delante de todos mis compañeros que estaban allí, ellos escogieron supuestamente lo mejor, pero no fue lo mejor para ellos. Y así con un montón de cosas uno a veces entra en conflicto con familiares. No, escoge, quédate tú lo que tú quieras. Tarde o temprano la bendición de Dios te va a alcanzar. Y así fue con Abraham. La palabra nos dice que Lot se quedó sin nada. Él fue con las manos llenas a Sodoma. Fue rico, fue bendecido, pero salió sin nada. Casi pierde toda su familia. Solamente le quedaron sus 2 hijas. Entonces, la palabra nos dice que todas las cosas que nosotros leemos en la Biblia es para nuestro aprendizaje. Hay errores que se hicieron, hay errores que nosotros encontramos en la palabra del pueblo de Israel, de siervos de Dios. Y la Biblia nos dice, cuidado, no repitas ese error. Hay errores que nosotros hemos hecho en el pasado. Cuidado, no repitamos el error el día de hoy. Va a decir Pedro dice lo siguiente. Dice, la puerca vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito, dice el apóstol Pedro. Entonces una de las cosas es que aprendamos de todas las cosas que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. ¿Cuánto tenemos que aprender? Yo no sé cuántos años llevo. Hace más de 12 años que yo pisé una iglesia. Y 10 años que Dios me salvó. En enero del año 2011, mi vida tomó un cambio. Bueno, ya Dios venía tratando de antes, ¿no? Pero en enero del año 2011, algo me pasó. Yo entré a un culto y ya no salí igual. Salí libre ese día. Pero ¿cuánto todavía me queda por aprender? ¿O cuánto nos queda por aprender? Y a veces pensamos que ya lo sabemos todo. Y no es así. Y por eso dice, vamos a abrir en 2 de Pedro, verso 1. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Lee, sí, lee. Una de Pedro. Sí, lee. Segunda de Pedro 1, verso 5. Segunda.
1:5. Voy a ver qué dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí nos vamos a parar. Dice a la virtud. ¿Qué es virtud? Capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Dice disposición habitual para hacer el bien. Eso es virtud. ¿Qué dice? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la voluntad de Dios, dice en las epístolas el apóstol Pablo en la epístola a Colosenses. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Y es una de las cosas que el día de hoy, o que debemos de tener. El día de hoy estamos, ¿cuántos estamos aquí? No estamos muchos, pero esto no es una carrera a corta distancia, sino a larga distancia, proyectándonos hacia adelante. El día de hoy estamos aquí, dice la Biblia que les compartí de Abraham. La palabra dice que Abraham estuvo en un momento de escasez, pero luego después ya no cabían en la tierra, él y Lot. Así llegará un momento donde nosotros ya no quepamos aquí. Pero eso será por la perseverancia de nosotros, por nuestra diligencia. Ahí, por ejemplo, hace poco moría un siervo de Dios, el apóstol Osvaldo Rubén Zapata, del Ministerio Fuente Vía, que desde aquí les mando un fuerte abrazo. Es la iglesia donde llegamos, donde el Señor tocó nuestras vidas. Moría hace poco, hace unas pocas semanas. Ese hombre llegó hace aproximadamente 21 años aquí a España. Inició el ministerio, tiene un tremendo ministerio Fuente de Vida. Y toda su familia sirviendo a Dios. Su esposa, sus hijos, sus nietos. ¿Ves? Dices, qué linda familia. Qué preciosa familia. Pero todo es perseverancia. Algún momento, él también empezó así, creyendo él. No, en este caso era su esposa la que creía. Y luego se convirtió él. Y fue llegando sus hijos al Señor. Entonces, esto es tema de perseverancia, ser perseverantes en la fe. Ser perseverantes en aprender qué es lo que Dios quiere, en ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, porque entonces nosotros iremos viendo cómo nuestros queridos van llegando al Señor. Amén. Amén. Y una de las cosas, como les compartí, es creer, pero otra de las cosas es qué es lo que yo tengo que hacer. Dice la palabra que el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y ahí es una de las claves, el servicio. El servicio a Dios, el estar agradecido con el Señor, el redimir bien el tiempo. Bueno, Señor, ¿qué es lo que el día de hoy me toca hacer? Como les compartía de Lot, ¿está bien en el lugar que estoy o no está bien en el lugar que estoy? ¿Es correcto que esté el día de hoy aquí? Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y si nosotros empezamos a discernir los tiempos y a saber dónde nosotros debemos de estar, entonces ahí la bendición de Dios va a llegar. Porque Dios te envía, imagínense, dice la Biblia en Deuteronomio que la bendición te alcanza a ti. Pero la bendición llega a un lugar, pero si tú no estás en ese lugar, la bendición no te va a llegar porque tú estás en otro lugar. No todo, por supuesto, ahora con esto voy, que no todo es que estemos aquí en la iglesia. Claro, importante es servir. El que estemos aquí recibiendo a la gente. No sé, el que el Señor vaya poniendo en nuestros corazones. Y sobre todo, estar en el lugar correcto. Y el día de hoy estamos en el lugar correcto. Amén. El día de hoy estamos en el lugar correcto. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Entonces, dice aquí el apóstol Pedro, sé perseverante, persevera, sigue perseverando, sigue creyendo, sigue sirviendo. Porque, ahora vamos a continuar con este texto. Dice, y a la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, dice, amor. Verso 8, pues estas virtudes
al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán. A ver, ¿qué dice? Están ociosos. Ociosos. Proverbios capítulo 26, una de las cosas que amonesta es de la pereza. Cuando hay que servir a Dios, a veces cuesta. Cuando hay que ir a la iglesia, a veces cuesta. Y uno tiene que levantarse por encima de la ociosidad y de la pereza y de los obstáculos que se puedan levantar. Pero dile a la carne fiesta, dile a la carne una barbacoa, la carne rapidito se alista. Dice, ¿dónde? Ahí se te quita la pereza, se te activa todo. Un cumpleaños. Y esta palabra que dice, dice, no os dejará de estar ociosos. Y de ahí viene la palabra ocio. De ahí viene la palabra ocio, de ociosidad. ¿Y saben qué dice la Biblia en Ezequiel? Dice que el juicio de Dios cae sobre Sodoma y Gomorra por la pereza y ociosidad, como se diga, ociosidad, y por la abundancia de pan. Y fue una de las causas por las que el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. Dice, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca caerán, nunca tropezarán. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, voy a cerrar aquí. Esta palabra, volviendo al tema, al texto principal, panal de miel, nos vamos a encontrar esta palabra, panal de miel, en muchos pasajes de la Biblia. En muchos pasajes de la Biblia nos vamos a encontrar miel y panal de miel. Que Dios quiera que más adelante les pueda seguir compartiendo estos lindos textos, porque hay lindas enseñanzas y una de las enseñanzas es Jonatán con David. Pero si quieren que les cuenten, no se pierdan los siguientes estudios. Vamos a darle un aplauso a Dios. Va a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta preciosa noche, Señor. Gracias por tu palabra y este tiempo, Señor, el que nos permites disfrutar de tu presencia y tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, querido Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén.